de empresas y especialista en marketing, certificado internacional de máster en programación neurolingüística. Actualmente hace una maestría en neuropsicología clínica y es un líder en procesos de creación y fortalecimiento empresarial. Me quedo pues como corta en todas las palabras que les puedo decir y toda la hoja de vida que tiene José Ricardo, y sin más preámbulos pues les doy aquí paso a José Ricardo para que pueda empezar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctora Manjuri, muchas gracias. Muchas gracias a Fondecon, a la Fundación, por esta oportunidad. Muchas gracias a Jorge por el tema logístico y pues a ustedes por la participación. He creado una charla online, que es tiene una duración más o menos de 1 hora, que se llama Conquistando Nuestros Miedos. Si les surgen a ustedes algún tipo de preguntas, les vamos a pedir en favor que las anoten o que las coloquen en el chat para que más adelante podamos trabajar. Estamos viviendo una época de pandemia, estamos viviendo una época que es compleja en muchos casos, para algunas personas más complejas que para otros. Los seres humanos tenemos unas resistencias diferentes a los desafíos que estamos viviendo. Y desde la neuropsicología, pues he querido montar un taller online que ya a estas alturas se ha dictado, digamos, en varias universidades, para varias organizaciones, y es como la manera en que se contribuye entre todos a que podamos salir de esto de la mejor manera. Esta conferencia se llama Conquistando Nuestros Miedos porque van a observar que durante la conferencia no voy a hacer énfasis en controlar los miedos, es conquistarlos. Cuando yo trato de controlar algo, es la misma mente o el mismo ego que quiere controlar. Por eso lo he llamado conquistar. Conquistar es observar, hacerme cargo de ellos. Entonces vamos a ver dónde radica el miedo, les mostraré dónde radica y algunas herramientas en las cuales nosotros podemos trabajar para conquistar esos miedos y para observarlos. Otro tema bastante importante durante esta conferencia es que no se trata de decir que es que no vamos a sentir el miedo. El miedo es parte inherente del ser humano. El miedo nos sirve para cuidarnos, el miedo es un maestro también. Hay miedos que son infundidos, hay otros miedos que son reales. Entonces no se trata tampoco de decir que no sintamos el miedo y que nos convirtamos en los superhombres. Al contrario, hay una filosofía budista bien bonita que dice que el miedo, al contrario de alejarlo o de cerrarme a él, lo importante es abrirme para poder dejarlo entrar, hacerme amigo de él, a tener la capacidad de trabajar sobre él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Lo otro que voy a hacer énfasis fuertemente es en que yo puedo, el miedo definitivamente y el peligro que reviste, digamos, en la afectación del organismo del ser humano, puede estribar en la percepción. Entonces, si yo cambio mi percepción, pues voy a cambiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, la percepción, si cambio la percepción, cambia todo. Yo digo que esta pandemia y este confinamiento que estamos viviendo lo podemos vivir desde dos grandes dimensiones. Se puede vivir como una crisis o se puede vivir como un desafío. Entonces, si lo vivo como una crisis, imagínense todo lo que conlleva la palabra crisis, y si lo vivo como un desafío, pues lo voy a manejar de una manera totalmente diferente. Entonces, vamos entonces a la conferencia como tal. Vamos a definir el miedo como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Si observamos bien esta definición, ese sentimiento de desconfianza es algo que creemos que va a ocurrir, es decir, parte de un futuro hipotético, es un futuro, es algo que creemos que va a ocurrir más adelante. Por lo tanto, el miedo es como si fuera una ilusión. De hecho, el miedo es una ilusión, ¿sí? Porque dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho, es decir, futuro hipotético. De hecho, muy seguramente este hecho hasta de pronto ni ocurre y sin embargo el miedo se queda allí. Sentimos miedo porque a muchas cosas. El miedo a la muerte, por ejemplo, es uno de los peores miedos, de los miedos más fuertes que más aqueja a las personas, el miedo a morir, al miedo a desaparecer, el miedo a envejecer, el miedo a enfermar, pues por estos días con
con la pandemia que se está viviendo, pues es apenas lógico el miedo a enfermar, el miedo a no tener recursos para subsistir después de todo lo que estamos viviendo, el miedo a ser abandonado, el miedo a sufrir y hasta el miedo de no ser amado. Es decir, el miedo siempre está como latente en nosotros. Y vuelvo y repito que no se trata de decirle al miedo que no más, sino que se trata de cuáles son las herramientas para poder lidiar con él y que no nos empiece a afectar a nosotros. Lo importante del miedo realmente es entender que soy capaz de observarlo, que depende de mí la observación de él, depende de mí darme cuenta de él, depende de mí sentirlo. Y en la medida que yo lo observo, que lo siento, que me hago amigo de él, él solito va a desaparecer. De hecho, no tienes que hacer absolutamente más nada. Lo importante es observarlo. Otra cosa importante en lo que estamos viviendo en la pandemia es aceptar el hecho de aceptar lo que estamos viviendo. Yo digo que en nuestras manos está el cómo resolvemos esto. En una manito está la aceptación y en la otra manito está la transformación. Lo que yo acepto me transforma, lo que niego me somete. Entonces, cuando yo acepto y me transformo, pues lo que voy a lograr es la paz. Y de esto es lo que quiero hablar en este momento. Tengo algunas premisas bien interesantes con respecto al miedo. El miedo es una ilusión de la mente que presta demasiada atención al futuro. Cuando me quedo mucho en el futuro, entonces el miedo. Ese miedo, hay otras dos palabras que están como muy unidas a él. Una es la ansiedad. Alguien en alguna oportunidad me decía, el miedo y la ansiedad son esposos. La ansiedad es la esposa del miedo. Y el estrés que siempre va de la mano. Definitivamente el estrés es el indicador. Entonces se llama el estrés a esa condición cuando tu cuerpo, tu mente ha generado unos ligandos, envía unos mensajes a tus glándulas suprarrenales, unas glándulas endocrinas que van a segregar algunos neurotransmisores como el cortisol y la adrenalina. Cuando esos dos neurotransmisores son demasiados, pues van a afectar muchísimo nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros órganos, nuestro cabello, absolutamente todo, nos bloquea, no nos deja pensar, ¿sí? Entonces el miedo es una ilusión de la mente que presta demasiada atención al futuro. Cuando estoy en el futuro es miedo, culpas, ansiedad, miedos. Cuando estoy en el pasado, ansiedad, culpas. Entonces, supremamente importante también entender el manejo del tiempo dentro de estas premisas. El miedo también puede ser de carácter social, cultural, personal, familiar. El miedo se puede estudiar desde lo psicológico, desde lo antropológico, desde la sociedad. Los miedos pueden ser de manera individual, yo mismo me los creé, me los puede haber creado mi familia, puede creármelo la misma sociedad, ¿sí? El miedo no es ni bueno ni malo, solo está allí y no lo juzgo. Importantísimo no juzgar al miedo o, por ejemplo, la persona que dice yo, ¿por qué soy tan miedoso? ¿Por qué está tan miedosa? No, no lo juzgue, sencillamente está allí y es un maestro. Yo prefiero observar el miedo como un mensajero que te está diciendo algo. Es un mensajero que te está diciendo que debes trabajar algo en ti, porque ese miedo no es normal, ¿cierto? Entonces deberíamos mirar a ver qué es lo que me está generando el miedo. Otra premisa es que si observo a las crisis como un desafío, tu percepción cambia, que era lo que decía ahora. Importantísimo lo que estamos viviendo. Si lo observas como una crisis, pues desde la programación neurolingüística, esa palabra como tal crisis tiene unas connotaciones bastante complejas. Si yo lo veo como un desafío, en el desafío yo puedo hacer algo, en el desafío soy capaz de hacer algo. En la crisis no, porque la crisis es como apabullante, la crisis de alguna manera te va a frenar, te va a congelar. El desafío nos invita a salir adelante, ¿sí? Entonces es un tema de percepción. Si cambia tu percepción, entonces el miedo se esfuma. Cambias totalmente tu sentido, cambia totalmente tu pensamiento, cambia totalmente tu acción, tu voluntad y tu deseo. Entonces cuando yo acepto la situación es subir a otro nivel. Poco a poco, en la medida que se fue dando la cuarentena, siempre teníamos la esperanza que la cuarentena no se diera. Entonces, quedamos con la esperanza hasta que definitivamente hay que aceptar la situación. Entonces, ahorita tenemos una cuarentena que se prorroga y no sabemos si de pronto va a tener otra prórroga, ¿cierto? Ahí vamos. Sin embargo, en la medida que yo acepte la situación, yo subo a otro nivel, porque aceptar es transformarse, vuelvo y repito. Soltar el control es subir a otro nivel. No tenemos el control absolutamente de nada. Yo tengo algunas personas
que me han llamado, amigos pues o conocidos, en los cuales yo me he pues, dispuesto a ayudar y colaborar en este trance que vivimos, porque todos no vivimos la ansiedad y el estrés de la misma manera. Entonces, una persona que he considerado muy líder, muy capaz, muy fuerte, que maneja una empresa absolutamente grande, con muchas fuerzas, y esta persona que le hago consultoría me llama y me dice, José, es una mujer, me dice, definitivamente no puedo más. Hoy ya me desperté que ya no aguante más. Es decir, que ya su límite, su capacidad, su resistencia ya fue socavada y la ansiedad empezó a hacerle mella porque la carga fue demasiado grande. Entonces, una de las cosas que yo le decía era, tú tienes que darte cuenta que no tienes el control de todo. Tú tienes que darte cuenta que a veces hay que levantar la mano. Tú tienes que darte cuenta que a veces hay que tomar cierto partido con la ayuda de otras personas. Y eso era realmente lo que a ella le pasaba. Entonces, soltar el control es subir a otro nivel. Otra premisa bien importante para lo que estamos hablando es que el miedo no se controla, sino que se libera. No trates de controlar el miedo, porque si tratas de controlarlo es tu misma mente que trata de controlarlo. Yo prefiero liberarlo, es soltarlo, dejarlo pasar, dejarlo ir, respirarlo, ¿sí? Otra premisa es que si una vez decides liberarte del miedo, la disciplina será tu mejor aliada. Entonces la persona que está escuchando puede decir, bueno, bacanísima esa conferencia y de ahora en adelante voy a tomar la decisión de no sentir más miedo ni estrés. Pues ten en cuenta que primero el miedo siempre va a estar allí y lo vas a sentir, lo importante es observarlo. Lo segundo es que si a partir de aquí no hay una disciplina, pues realmente tu condicionamiento, tus paradigmas, tus creencias, lo que tú crees que eres no se va a ir, va a quedar siempre allí. Por lo tanto, es supremamente importante tener una disciplina al respecto. Otra premisa es que el miedo es considerado por muchos como una emoción, por otros como una energía. Yo prefiero considerar al miedo como una energía porque realmente el miedo se siente. Así también como el amor se siente, el miedo también se siente. ¿Qué pasa cuando una persona, cuando entra una energía a un cuerpo, tiene que salir por algún lado? ¿Cierto? Alguien que le está pasando corriente y te toca, te pasa a ti. Ah, bueno, la corriente es una energía que tiene que circular. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo hay que sacarlo, hay que liberarlo, hay que dejarlo ir, hay que respirarlo, hay que soltarlo. Y lo otro es que como es una energía, el miedo se pasa a otras personas. Se vuelve un entorno complejo, un entorno denso. Entonces tenemos en la casa una persona que es muy miedosa y si yo no sé controlar eso, si yo no tengo una energía adecuada que contrarreste esa energía, pues entonces se va a volver viral. Realmente el virus es el miedo. Esta energía entonces reposa en tus células a manera de información y es heredable. No creamos que esa energía se queda solamente en nuestra mente en manera de pensamiento. Realmente esta emoción, esta energía del miedo está en nuestras células a través de unos procesos somáticos, a través de unos procesos psicosomáticos, a través de la membrana celular, está en todo nuestro cuerpo. Por eso esas enfermedades como la fibromialgia, cáncer, cualquier enfermedad vive esos procesos somáticos porque es una energía que se traslada. Entonces pasa de ese pensamiento, ese sentimiento, se va transmitiendo a todo tu organismo. Otra premisa, y que no es tanto mía, sino de Jidai Krishnamurti, el filósofo rebelde de la época moderna, dice, conocerse a mismo es el final del miedo. Parte de esta conferencia pues tiene mucho que ver con esa premisa, porque yo considero como especialista pues de las neurociencias, considero bastante que el tema es que en la medida que tú te reconozcas, que sepas cómo es tu fisiología, cómo es que funciona tu cerebro, eso te va a hacer muy inteligente para el control de ese miedo. Y por lo tanto, reconocerse a sí mismo, entender cómo es tu neuroanatomía, pues así mismo el miedo va a ir cediendo. Con esas premisas, entonces, preguntémonos, Mandela, todos ustedes lo reconocen, fue este personaje maravilloso, tal como lo fue Gandhi, como otros personajes. Mandela logra la unificación de Sudáfrica, de su país, donde vivió una cantidad de situaciones raciales bastante complejas. Un personaje que duró mucho tiempo en la cárcel
por los temas complejos políticos que vivía su país. Y sin embargo, a pesar que de todo eso que él vivió, mire la perla que nos dejó. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre y la mujer valientes no son aquellos que no sienten miedo, sino aquellos que conquistan ese miedo. Entonces vuelvo y repito que sentir el miedo es natural en el ser humano. Es como cuando tú te asomas por una montaña a un risco y tu cerebro reptílico, tu cerebro de la supervivencia te dice, ojo, no te arrimes mucho porque te puedes caer. Pues el miedo está allí es para ayudarnos. Yo no lo veo como un enemigo, sino al contrario, trato de hacerlo mi amigo. Lo importante es observarlo, lo importante es sentirlo. En la medida que yo lo observo, que yo sienta ese miedo sin hacer nada más, solamente sentirlo y observarlo, tú vas a empezar a dejar que ese miedo siga su camino. Otro tema importante aquí es diferenciar una emoción de un estado de ánimo. Eh, una emoción fluye, aparece y desaparece. Por ejemplo, estoy triste, hoy amanecí triste, al ratico algo me pasó, ay, hoy me siento más alegre, me siento mejor. Esa es una emoción. Quiero diferenciarla del estado de ánimo porque el estado de ánimo es diferente, acumula un stock. Eso sí, en la medida que yo vaya dándome, que vayan apareciendo estas emociones contribuyen, estos sentimientos de la emoción contribuyen a mi estado de ánimo que ha acumulado un stock. Entonces, el estado de ánimo es como un estado del ser. Es como cuando una persona te dice a ti, profe, es que yo soy así mal geniado, soy mal geniada. Eso realmente es un estado del ser. Cuando una persona te dice, es que yo soy así jodido, yo soy introvertido, yo soy extrovertida. No, no, es que a mí no me gustan esas guachafitas, son estados de ánimo. Se han acumulado stock, emociones, paradigmas, creencias y han generado unos estados de ánimo. Esto es importante entenderlo para esta diapositiva que sigue. Aquí, en esta diapositiva, si la pueden observar, está todo el encéfalo. El encéfalo es toda la división y todo lo que nuestro cerebro, ¿no? Y aquí están los tres complejos, los tres sistemas o los tres cerebros, como lo llamamos desde ahí. Está el complejo reptiliano, que es el de la supervivencia, es el de sobrevivir, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y el neocortes, que es el cerebro racional. Este complejo reptiliano, que es como azulito, ¿sí? Y ven que baja por acá, y hay un órgano que es como corrugadito. Este órgano que está acá, que es como corrugado, es el cerebelo. Como pueden observar, es el órgano más grande de aquí del complejo reptiliano. ¿Cómo les parece que este cerebro reptiliano, este complejo reptiliano, es el de la supervivencia, es el instintivo, es el que está preparado para correr, huir, pelear? Este es el primitivo del ser humano, ¿sí? Este es el cerebro que nos dominaba cuando nosotros vivíamos en las altiplanicies africanas en la época de los cavernícolas. Este era el que nos dominaba. Y este cerebelo va a jugar un papel muy, porque en este cerebelo que está lleno de células neuronales, de neuronas, las neuronas son las células del cerebro. Aquí se conforman unas redes neuronales y esas redes neuronales es por información. ¿Información de qué? Del pasado. Esas redes neuronales que tienen información como recuerdos, memorias, experiencias vividas o hasta imaginaciones vividas. Todo lo que imaginé está aquí. Las fobias, los miedos, los disgustos, las peleas, todo, absolutamente todo está aquí en este cerebro reptiliano, en el cerebelo, ¿vale? Aquí hay hereditarios pasados de tu mamá, tu papá o de tu abuelo, de tu tatarabuelo. Son como 4 generaciones atrás que le pueden pasar a uno a través de los genes esos miedos. Miedos que son infundados y que ni siquiera son de un complejo reptiliano, como es el de la supervivencia, dominó muchísimo en la época de los cavernícolas. Entonces, imagínense a ustedes una escena donde un cavernícola, está saliendo, está caminando por ahí por los bosques y de repente aparece un depredador que era muy común para el ser humano en esa época, y ese depredador era el tigre dientes de sable.
Entonces, apenas veía uno un tigre de dientes de sable, ¿qué hacía este complejo reptiliano? Pues se ponía automáticamente en órbita, enviaba un mensaje a través del bulbo raquídeo a todo su sistema nervioso, llegaba el mensaje allá a las glándulas suprarrenales y generaba cortisol y adrenalina. ¿Para qué? Para poner su cuerpo en forma, para poder huir, para poder proteger su cuerpo, para poder salir de ese entorno que lo está amenazando. ¿Cuánto tiempo demoro en correr más rápido que este tigre para que no me coma? Entonces, este complejo reptiliano se encarga de eso. Hoy no tenemos tigres dientes de sable, pues va a ser muy difícil que nos encontremos con un tigre dientes de sable o con un león africano. Pero sí que sí tenemos deudas, tenemos metas, tenemos pandemias, ¿cierto? Y mi complejo reptiliano de todas maneras está revisando una amenaza. Por lo tanto, al tener esa amenaza, pues este complejo reptiliano va a partir de toda esa información en el pasado, va a mirar cómo puede resolver ese problema. Por lo tanto, este cerebelo casi que puedo decir que es el culpable de esos miedos y de esa resistencia que no podemos tener para poder suplir las necesidades del día a día. ¿Sí? Entonces hay que echarle mucho el ojo a este complejo reptiliano. Luego subimos aquí y este que vemos así, aquí rojito, que es como un limbo mire que está rodeando totalmente el complejo reptiliano. Este cerebro límbico es emocional, este siente. Este complejo reptiliano define el estado del ser. Este rojito límbico siente y experimenta, es pura emoción, sentir, este límbico. Y el neocórtex es un cerebro racional. De esta manera, el neocórtex, el cerebro racional, piensa, es filosófico. En ese momento que le estoy hablando a usted, usted me está escuchando a nivel filosófico, es decir, a nivel teórico. Sencillamente me estás escuchando y ya, ¿sí? Estás escuchando. Estás percibiendo la información. El sistema límbico siente y experimenta. Y por último, el cerebro reptílico define el estado del ser. Entonces, esto es como si yo le fuese a enseñar o nos fueran a enseñar a tocar guitarra. Voy a empezar enseñándole a usted el círculo armónico de Do mayor. Entonces, vea, la nota es así, la dibuja en el tablero y le dice, pues, cómo es. Hasta allí recibimos el tema teórico, es decir, trabajamos desde el neocórtex. Cuando ya me pasan la guitarra y empiezo a hacer las notas y empiezo a tratar de sacar una melodía, estoy trabajando desde el sistema límbico. Este sistema límbico entonces siente y experimenta, y aquí es donde empiezan realmente los problemas, porque, ay, es que no me sale la nota, no me sale no sé qué. Por lo tanto, este sistema límbico en sentir y experimentar va a ser supremamente importante para conquistar el ego. Y definitivamente todo lo que yo hago, ustedes han escuchado programación neurolingüística, el número 21 es supremamente importante, porque al repetir yo una acción durante 21 veces, ya se va convirtiendo esa acción en un hábito. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya la guitarra la cogí durante 21 días y empecé a hacer el círculo armónico de Do mayor, pues ya estoy sintiendo, experimentando y ya estoy creando un hábito. Y ese hábito tanto practicar, es decir, esto que está aquí es consciente, ya cuando voy bajando al sistema límbico se está volviendo inconsciente, y cuando ya cae al complejo reptiliano es ya una competencia, se convierte en una habilidad, una característica mía que ya hace parte de mí, porque es un hábito que ya es automático porque es inconsciente. Es como manejar. De tanto manejar, llega un momento que manejamos de una manera que ni siquiera tenemos que estar concentrados porque es como mecánico, que es como automático, ¿vale? Entonces, me quedo muchísimo prestar atención en sentir experimentar. ¿Por qué? Porque usted ya filosóficamente se dio cuenta qué es lo que lo está afectando en su estrés, en su ansiedad, en sus miedos. Ya filosóficamente lo entendió. Sin embargo, si yo no empiezo una disciplina aquí en sentir y experimentar, si yo no tengo una disciplina, pues entonces esto que está acá abajo en el complejo reptiliano, pues no lo voy a modificar, ¿vale? Lo bueno es que yo aquí voy a entregar herramientas. Observen esta diapositiva. Aquí hay dos neuronas en proceso de comunicación. Los procesos de la comunicación de las neuronas pueden ser por procesos químicos o procesos eléctricos.
El proceso químico, pues obviamente ahí están funcionando neurotransmisores, como los que he conversado, como les he contado, el cortisol, adrenalina. Hay otros que son más bonitos, que es la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas en general, que generan esos estados de éxtasis, de felicidad. La oxitocina, que es tan bonita, que es denominada también la, la hormona transmisor del amor. Entonces, mire qué bonito es. Si yo estoy, cuando yo tengo esos procesos de comunicación, que es la sinapsis, ¿cierto? La sinapsis, estas neuronas están a través de la sinapsis. Entonces, en la sinapsis hay información que se está pasando de un lado a otro. ¿Qué ocurriría, les pregunto a ustedes, si yo pudiera cortar esta comunicación? Recuerden que esta comunicación, cuando entro al cerebelo, porque yo a través de la inteligencia asociativa traigo toda esa información que tengo en mi cerebro reptílico. Entonces, si yo lograra cortar esta comunicación, ¿qué pasaría? Armaría una brecha, dejaría una brecha. Y en ese vacío, en ese silencio total, estarías tú en el presente absoluto. Si eso es así, si eso es así, en el presente absoluto, ¿qué miedo puede existir? En el presente absoluto no existe el miedo. No puede haber estrés ni ansiedad en el presente absoluto. No puede haber. Entonces, cuando yo medito o cuando yo estoy haciendo todas las tareas que yo esté haciendo desde el presente absoluto, pues aquí se corta, se abre una brecha y en ese momento vas a sentir una tranquilidad y una paz impresionante. Quiero advertir que esto no se trata de hacer como las avestruces que meten entonces la cabecita en la arena y ya, no se trata de eso. Se trata que tú te ocupes de lo que te tienes que ocupar sin preocupación, porque es que la preocupación viene antes de la ocupación. Si eso es así, ¿para qué sirve preocuparse? Ocúpate. Entonces yo me puedo ocupar cuando no estoy sesgado, cuando no estoy condicionado de un cerebro reptílico, de un inconsciente que tiene una cantidad de información que al contrario de hacerme bien me está perjudicando. ¿Por qué? Porque me bloquea, ¿vale? Entonces, una de las herramientas importantes acá va a ser la meditación o va a ser, ¿qué es meditar? Meditar es estar consciente. ¿Qué es estar consciente? Estar en un presente absoluto. Cuando estoy en un presente absoluto, me estoy dando cuenta de lo que está pasando mientras está pasando. Es como cuando tú tomas agua. Una cosa es tomar agua por una necesidad física sin sentirla. Otra cosa es tomar agua sintiendo el agua, dándote cuenta que estás tomando agua, dándote cuenta que te está pasando por tu esófago, que te está sanando. Es diferente, va a ser diferente. Que cualquier actividad que tú hagas, sea bañarte, sea dormir inclusive, sea desayunar, comer lo que sea, hacerlo desde una conciencia absoluta, porque en esa conciencia absoluta hay una brecha, hay un vacío que lo único que te genera es paz. Por aquí les estoy colocando la escala, la pirámide de Maslow, ¿no? Recuerden que la pirámide de Maslow, la escala de necesidades del ser humano, parten en un nivel 1 a un nivel 5, siendo el nivel 1 las necesidades más básicas, es decir, más reptílicas, más de supervivencia, y vamos escalando hasta un tema emocional, hasta que por fin llegamos a un tema más racional, mucho más consciente, ¿sí? Entonces, podríamos decir que estas necesidades, las primeras, la 1, la 2, la 3 y las 4, son necesidades más del inconsciente y que solo la nivel 5 es más de la conciencia, es decir, es más racional. La 4 y las 3 son más del cerebro límbico, más emocional, y el nivel 1 y el nivel 2 son mucho más del cerebro reptílico. ¿Por qué? En la supervivencia está el comer, el dormir, el tomar agua, el tener un trabajo, la seguridad, el tener dinero para poder comprar. Todo eso son necesidades de supervivencia y están dominadas por nuestro cerebro reptílico, reptiliano o complejo R. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Cuando en las primeras semanas de la cuarentena, las ciudades principales de Colombia, las que yo recuerdo, experimentaron eh, ¿cómo se llaman? Unas reclamaciones de nuestros hermanos de Venezuela, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vi que en la gobernación, en la alcaldía, mucha gente ahí
lo vi por el Twitter, ¿cierto? Entonces mucha gente se rebotó, mucha gente se le veía la ansiedad, se le veía el estrés de que el miedo de no tener en adelante, pues imagínese usted si yo sobrevivo de la caridad o de lo que me dan en las calles, y si las calles van a estar vacías, pues entonces no voy a tener cómo suplir estas primeras necesidades. Ahora, si no puedo suplir estas necesidades reptilianas, imagínese entonces qué pasa con mi cuerpo. Casi que a nivel emocional, allí pues la amígdala cerebral se adueña del cuerpo y no, pues aquí no hay que hacer otra sino irme a rebotar. Y eso fue lo que pasó, y eso no solo pasó en Cali, sino que pasó en muchas ciudades. Cuando la gente ve amenazada su seguridad, sus necesidades básicas de comer o lo que sea, pues la gente va a protestar fuertemente porque ahí hay un factor que domina, y ese factor que domina es el miedo. No sé si recuerdan ustedes el 21 de noviembre del año pasado, aquí en Colombia, sobre todo también ciudades principales, el que dominó en todo fue el miedo. El miedo se apoderó de todo el mundo. Muchas personas y nos inventamos una cantidad de historias que ni siquiera han pasado. Sin embargo, como estábamos bajo el efecto del miedo, eso fue una cosa que nunca había visto, por ejemplo, a nuestra amada Cali tan armada. O sea, había armas por todos lados y unas cosas terribles que estaban ocurriendo. Y eso algunos sociólogos lo llaman el efecto antropólogo, lo llaman el efecto zombie, y es cuando el miedo se apodera de nosotros. Entonces yo hago una invitación desde aquí muy fuerte a empezar a observar ese miedo, hasta dónde realmente, y ahí es donde entra nuestro libre albedrío, desde dónde realmente estoy observando las cosas. El libre albedrío realmente es hacerme yo cargo de la situación y que no sea ni por los medios televisivos, los noticieros, sino que yo mismo a través de mi investigación pueda hacer mi propio panorama. Y eso es un avance bastante importante en liberarnos del miedo. Lo otro es que a pesar de que hay unos temas reptílicos, les cuento que estos temas reptilianos yo los puedo hacer en un nivel de conciencia, como lo dije ahora. Por ejemplo, está demostrado que si yo dejo de comer, no me va a matar tan rápido si dejo de tomar agua, por ejemplo. Entonces, si necesito tomar agua, yo puedo tomar agua siendo una necesidad básica, porque si no me muero, puedo tomarla a nivel consciente. ¿Por qué no? ¿Y cómo es tomar agua a nivel consciente? Disfrutando del agua, sintiendo el agua, ¿sí? Yo necesito comer. Ah, bueno, pero come, pero es a un nivel consciente. ¿Cuántas personas en ese momento no están comiendo de más por la ansiedad? La ansiedad es la esposa del miedo. Es el miedo finalmente el que nos domina. Entonces, hey, no comas de más, ¿sí? Mira que lo que te está afectando, no, pero realmente tengo hambre. No, tu mente te hace creer que tienes hambre, pero no tienes hambre. Es la falta, digamos, de observar o de sentir ese miedo lo que te está provocando esa ansiedad, ¿sí? Robert Kiyosaki por ahí en uno de sus libros, no sé si es El cuadrante del flujo de dinero o Padre Rico, Padre Pobre, habla, dice, no de una manera despectiva, sino de una manera, no de una manera despectiva, sino de una manera más bien como querida, simpática, de decir que el ser humano mantiene como en una carrera de las ratas. Ustedes han visto como el hámster que mantiene corriendo, ¿cierto? Y él lo dice porque es como si el ser humano siempre estuviera atento o pendiente a sus necesidades. Te levantas todos los días y vuelve lo mismo. Y cuando te mueven esa ruedita, esas pelotitas en el aire, te sacan de tu zona de confort. Entonces, como te sacaron de la zona de confort, pues ahí viene el miedo. ¿Por qué? Porque hay una incomodidad, hay una disonancia cognitiva. Cuando te mueven entonces de esa zona de confort, que hay esa incomodidad, pues entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente empiezas a generar tus neurotransmisores de turno. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que te están atacando y necesitas que sobrevivir. Entonces, dice Robert Kiyosaki que ¿cómo uno rompe eso? Ah, bueno, yo por aquí les tengo una formulita que es mía. Esta formulita, bueno, digamos que el nombre y esto, pero pues digamos el esquema como tal ha sido explicado de otras maneras. De un libro que estoy escribiendo que se llama La magia del sentir. De hecho, hoy ya terminé la presentación como tal de esta magia del sentir. Para mí, ¿qué es sentir? De verdad que yo creo profundamente que en sentir está el meollo del asunto para poder
liberarnos de esta pandemia y de todo esto, y no solamente a nivel individual, sino a nivel global como planeta, como personas. Si todo el mundo se dedicara a sentir, nosotros seríamos capaces de cambiar el mundo. En los primeros días de abril se hizo una meditación, creo que fue el 4 de abril, un día sábado, se hizo una meditación mundial y se hizo la medición de las palpitaciones de la Tierra y subió, esas palpitaciones cambiaron totalmente. Nosotros como raza humana, esto es más física cuántica, tenemos la capacidad de modificar energéticamente las vibraciones del planeta, de otra persona, de nuestra labor y todo lo que queramos, ¿sí? Aquí, entonces es importante contar, esto podría ser objeto también de una charla más adelante, es que básicamente la máxima velocidad desde la física lineal, desde la física de Newton, es la velocidad de la luz. Sin embargo, a partir de personajes como Albert Einstein y contemporáneos de él, como Max Planck, como Werner Heisenberg, como Oppenheimer, empiezan a hablar de otra física que es la física cuántica en la era atómica. Entonces aquí ya el átomo cambia totalmente, ¿cierto? Cambia totalmente aquí, entonces se empieza a hablar de ya no la velocidad de la luz, sino la velocidad del pensamiento. ¿Cuánto es la velocidad del pensamiento? Entonces te digo ya mismo, ya voy a ir a la luna, y esa ir a la luna y ya volví, y lo hice en mi pensamiento y eso fue inmediato. Entonces, ¿qué se demora más? ¿El pensamiento o una emoción? Y a partir de allí se empiezan a construir ya unos parámetros diferentes en lo que es el mundo, porque hacia allá va el mundo va hacia un mundo de conciencia. Aquí todos los sistemas antiguos se empiezan a caer. Aquí se habla más de solidaridad, se habla más de cooperación, se habla de conciencia, se habla de cómo te ayudo, cómo nos ayudamos entre todos. Nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas políticos, nuevos sistemas sociales, y a ayudarnos entre todos. Entonces, el ser humano en su personalidad, algunos lo llaman el ego, otros lo llaman el falso yo. Las personas se la pasan pensando, diciendo, haciendo y sintiendo, que son como los 4 estados del yo. Siempre estamos haciendo una de esas 4 cosas. ¿Qué les parece a ustedes si uno pusiera como un sensor, que ese es el observador del que he estado hablando? ¿Qué tal si uno pudiera tener como un sensor que sea sentir? Sentir para pensar, sentir para decir, sentir para hacer y sentir para sentir. ¿Qué tal? ¿Qué tal que yo pudiera tener como un observador, como un tercero, mirando eso que estoy pensando, que estoy diciendo, que estoy haciendo, que estoy sintiendo? Es como si el cerebro racional estuviera vigilando a ese cerebro reptílico, ¿sí? Entonces, cuando yo hago eso, ese sentir, ese que observa, es tu ser. Esta personalidad es tu estado del ser. Cuando yo junto mi pensamiento y mi sentimiento, estoy en un presente absoluto. Sí, me estoy saliendo de esta personalidad. Ahora, no quiere decir que tú no dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo estás haciendo, más lo estás haciendo desde un nivel diferente. Aquí estás conectado con tu conciencia, ¿sí? Y el resultado es lo que sintió. El resultado es lo que sintió. Entonces, ¿qué significa esto? De acuerdo como pienses, será. Como es adentro, es afuera. El futuro está, perdón, el universo está pendiente, te está observando en este presente inmediato qué estás sintiendo y tu futuro inmediato va a ser eso que acabas de sentir en el presente. Algo así como que el universo escucha lo que sientes y va a ser consecuente con eso que estás sintiendo. Pues una persona que siente miedo, imagínese de allí en adelante cómo va a ser. Los conocemos. Personas que son negativas, mire cómo es su vida. Personas, por eso, pero algunos lo llaman ley de atracción. Yo prefiero explicarlo de la física cuántica. Otros lo llaman la ley de compensación. Son leyes matemáticas del universo, porque finalmente somos matemática pura. Entonces, el universo te va a entregar eso que estás sintiendo. ¿Vale? Bien. Otra manera bien interesante de romper estos esquemas de estrés, de ansiedad y de miedo es preguntarte cómo te sientes. Ya mismo. Respira y pregúntate cómo te sientes. ¿Cómo me siento hoy en este momento que estoy escuchando esta charla? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué tengo en este momento? ¿Qué siento? Tienes los brazos cruzados, las piernas cruzadas, sientes algo en tu pecho, ¿qué sientes, cierto?
Entonces, es importante estarse haciendo esas preguntas y tener absolutamente claro que el cómo te sientes depende únicamente de ti, de lo que piensas y de lo que sientes. Cuando tú eres capaz de observar ese pensamiento y ese sentimiento, lo puedes cambiar. De allí puedes tomar entonces decisiones de pensar en cosas felices. Piensa en algo feliz y podrás volar. Cambia totalmente tu enfoque. Ya van a ver entonces por qué es importante. Ya van a ver entonces por qué es importante qué tipo de cosas estoy leyendo ahora, qué tipo de películas estoy viendo, cómo estoy viviendo mi cuarentena al interior de mi casa, ¿sí? Porque es supremamente importante para las recomendaciones que doy al final. Otra característica importante de romper esas energías negativas es el del agradecimiento. La mejor oración es la de agradecer. La mejor oración es la del agradecimiento. De realmente orar es agradecer, dar por hecho eso que tú deseas y agradecerlo porque ya es un hecho. No es por algo que va a suceder, porque eso es otra vez futuro hipotético. Es en el presente, el universo va a percibir eso que tú sientes en el presente, lo que tienes en el presente. Entonces en el presente, agradece en el presente eso que estás viviendo. Es lo mejor que puedes hacer, agradecer. Permítame un segundo, yo termino de cerrar esta ventana porque hay un perrito ladrando. Entonces, agradecer. Agradecer es con fe dar por hecho eso que no es un futuro hipotético, sino es algo que es real, algo que ya recibiste y lo agradeces. Cuando tú agradeces, ¿cómo te sientes tú cuando te entregan algo? Es gratificante, ¿cierto? Entonces, al ser gratificante, cambia totalmente tu sentimiento, porque recuerde que el universo escucha únicamente lo que sientes. Dice Wayne Dyer, tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. No atraigas abundancia, no atraigas felicidad, no quieras, perdón. Sé la abundancia, sé la prosperidad y allí se va a hacer todo. No quieras atraer el amor, sé el amor y él solo llega. De eso se trata esto. Tienes tu mascota, disfruta tus mascotas. Hay una, en neuromarketing lo manejamos, que es el efecto del principio cachorro o el efecto de la neotenia. La neotenia es que de alguna manera nuestras mascotas, los cachorros, nos generan a nosotros un sentimiento diferente. Rompen ese estrés, ustedes lo saben. Cuando uno llega de largas jornadas y lo recibe tu perro, tu gato, tu mascota, cambia totalmente en ti. Estás por fuera viajando por mucho tiempo y no veo la hora de ver mi mascota. Pues es por eso. Entonces aprovecha tu mascota y aprovecha todo eso que te entregas. Indudablemente no puedo dejar por fuera en esta charla al gran Eckhart Tolle, psicólogo alemán, escritor del Poder del Ahora. Estoy completamente convencido que muchos de ustedes ya lo conocen, han leído el libro. Esto es un libro que deberíamos leer, bien interesante. Dice Eckhart Tolle, cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes incómodo en el ahora, pues te sentirás incómodo donde quiera que vayas. Me parece que esta época de confinamiento, de cuarentena, es la época perfecta para empezar a ir para adentro, para ir a sentir qué tal cómodo o incómodo estoy en este presente. Pocas veces se me presenta una oportunidad así, donde tú estés, ¿cierto?, en tu casa y que pues, saques espacios para poder revisar qué tanto te sientes cómodo contigo mismo. Ojo, no estoy diciendo es que me siento incómodo aquí en esta casa, no, no, eres tú. Les doy un ejemplo. Es como muchas personas que te dicen, no veo la hora de irme a este país, qué país tan no sé qué, y pues váyase, ¿cierto? Y muy seguramente esta persona que no se siente cómodo en un lugar se va a otro lugar y eso lo va a perseguir siempre. ¿Por qué? Porque es que el trabajo no era afuera, el trabajo es adentro, el trabajo es con ellos mismos, ¿sí ven? Bien, entonces es con ellos mismos. Otro tema importante es que para abandonar los hábitos inconscientes y dejar de anticipar el futuro, es necesario aprender a vivir más allá del tiempo. Exactamente relacionado con lo de Cartón.
Lo único que existe realmente es el presente. Cuando estás mucho tiempo en el futuro, te vas. Ansiedades, miedos. Mucho tiempo en el pasado, culpas. Tú puedes trabajar desde el presente, planear, eso tiene también toda una estrategia. Tú puedes planear estratégicamente tu tema futuro desde el presente, pero mira que no te quedas en el futuro, planeas y te desapegas y luego sigues trabajando, vas a la acción. Pero el problema es el apego al futuro, el apego a eso que deseas. Es que quiero esto, y entonces desde allí es donde la oración se vuelve pedir. Y resulta que cuando tú haces una oración y pides, el universo lo que está escuchando, y esto es cuántico, eso es física cuántica, el universo escucha o la cuántica escucha, lo que está escuchando realmente de ti es una carencia. Por lo tanto, tenga más para que aprenda la carencia. Cuando una persona se arrodilla y dice, Dios mío, dame paciencia, pues te manda más situaciones para que puedas practicar la paciencia. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando tú estás en modo de supervivencia, desde el cerebro reptílico, desde el miedo, pues te va a costar ser creador. Pues, ¿por qué no vivimos, no somos capaces de ser creadores? Porque vivimos en ese estado de sobrevivencia, porque nos domina el miedo. Cuando yo logro sacar esos neurotransmisores y estoy ya despejado, cuando genero esa brecha, el mismo universo te va inclusive a entregar a ti qué hacer, te va a entregar nuevos caminos, te vas a volver creativo, vas a encontrar nuevas formas, te van a llegar nuevos contratos, te van a llevar otras cosas, ¿sí? Si tú le permites al universo que lo haga así, no, pues va a ser muy complejo. Ahora, cuando se activa la respuesta del miedo, nos centramos en qué. Hay un libro bien interesante que ya le acabo de compartir a los compañeros del fondo, de la fundación, dos libros bien interesantes que muy seguramente se los pueden hacer llegar. Uno es Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, que de verdad es un libro que deberíamos leerlo, deberíamos practicarlo. Le cuento que allí eso es una joya, hay muchísima sabiduría allí. Entonces el doctor Joe Dispenza dice que para tener dominio de sí mismo uno debería de ir más allá del cuerpo, que es la misma mente, más allá del entorno y más allá del tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro reptílico definitivamente, pues entonces va a estar en función de cómo protejo mi cuerpo, a dónde puedo ir cuando hay una amenaza. Acuérdense del tigre diente de sable, cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza. Y otro libro bien interesante, que es del doctor David Hopkins, que se llama El poder sobre la fuerza, es un libro donde este señor hace él es capaz de medir, las emociones. Entonces, les doy un ejemplo. Él logra calibrar las emociones de 0 hasta 1000. En la calibración que él hace, les doy un ejemplo, dice, por ejemplo, que Jesucristo, que Buda y que el Señor Krishna, por ejemplo, ellos alcanzaron, seres humanos que existieron, lograron calibrar el 1000, es decir, llegaron a la perfección. Personajes como la Madre Teresa de Calcuta logró calibrar en 790, creo que es el Papa Juan Pablo II como casi en 600. El amor, la emoción amor, calibra en 500 hacia arriba, y la emoción miedo, adivinen cuánto calibra, 20, ¿sí? Y por allí inclusive está hasta medida los hertz del virus, como el coronavirus, que está más o menos como en 15. Entonces mire que el miedo, una persona con miedo, ese virus entra inmediatamente. Pero cuando tú elevas tu nivel de vibración, va a ser muy difícil que desde la física cuántica pueda entrar un virus en las personas. Por eso ustedes han escuchado muchísimo que el virus realmente es el miedo. Yo no estoy diciendo que no sea real que el virus exista, sí, pero ojo, yo tengo la capacidad, aquí en el centro de mi pecho, estoy hablando desde la neuropsicología, aquí en el centro del pecho tengo una glándula que se llama el timo, y ese timo es tan hermoso que desde allí todo el sistema linfático, todo el sistema inmune de tu cuerpo lo maneja. Entonces, si yo tengo una sensación de miedo, ¿qué voy a hacer? Que todo mi sistema linfático, mi sistema inmune esté como alerta frente a ese miedo, a ver cómo lo regula. Entonces, como es como bajar tus defensas, entonces ahí es donde te pillan cualquier virus. Entonces, esos dos libros ya lo tienen poder en la fundación para que se los haga llegar. ¿Listo? Entonces acá les dije que 3 palabras. El miedo está relacionado con la ansiedad y con el estrés. El estrés es una señal clarísima del miedo.
Entonces el estrés, aquí está la hormona que lo causa, pues que es el cortisol y la adrenalina. Ahora, no quiere decir que tanto el cortisol y la adrenalina es que sean malos, no. Al contrario, son buenos en la medida que yo los sepa utilizar. Me gusta explicar esto como cuando tú tocas guitarra, ¿qué pasa cuando tú no le colocas, no aprietas mucho las clavijas? Pues va a salir una guitarra totalmente destemplada, no sirve para nada. ¿Qué pasa cuando aprietas mucho las clavijas? Pues entonces puedes reventar una cuerda, ¿sí ves? Es lo mismo pasa con los niveles de estrés. El cuerpo humano debería ser como una guitarra perfectamente afinada, es decir, tener la tensión precisa para hacer las cosas que tiene que hacer. Es como, imagínense yo dictar esta conferencia, aunque sea online, les cuento y les confieso que me encanta presencial, porque es que en la presencial hay rapport, hay calibración, hay otros elementos fascinantes. Por aquí hacemos el mayor esfuerzo. Imagínense uno dictando una conferencia sin estrés y sin adrenalina, pues sería una cosa de verdad muy, muy perezosa. Entonces, no, aquí no hay nada bueno ni malo, aquí el problema son los excesos. El estrés, entonces, es una relación de cargas versus resistencia. Ya aquí ya voy como en la recta final de la charla para entregarle las recomendaciones y las herramientas. Entonces, el estrés es una relación entre cargas versus resistencias. Nosotros, todos los seres humanos tienen una resistencia diferente, ¿sí? Resistencia diferente. Entonces, hay personas que se van a quebrar más rápido que otras que tienen más resistencias. Y esas cargas, definitivamente, ya lo dije, pueden ser a nivel individual, familiares o colectivas. Y que finalmente esas cargas que son miedos, culpas, exceso de futuro o exceso de pasado, nada más. Pero realmente eso es una ilusión, eso no es real. Lo único que es real es el presente y el presente es un regalo, por eso se llama presente. ¿Listo? Aquí les presento a Daniel López Rossetti. Daniel López Rossetti, hoy lo considero yo un gurú en manejo del estrés. El manejo del estrés. Él dice que el estrés se relaciona directamente con el miedo y con la infelicidad. Él se relaciona directamente con el miedo y la infelicidad. Es decir, que si la gente está estresada es porque ahí hay miedo y hay infelicidad, para que tomen ese datico por allí. Y aquí les presento también la cadena del estrés, de un estudio que precisamente hizo el doctor Daniel López Rossetti. Entonces, aquí está la cadena. Como ustedes pueden ver, todo empieza en la percepción. ¿Qué es la percepción? Es la manera en que yo veo el mundo, la realidad condicionada que yo creo que es. Entonces, todos los seres humanos perciben el mundo de una manera diferente. Si hay 7.500 millones de seres humanos, habrían 7.500 millones maneras diferentes de ver el mundo. Si eso es así, ¿quién tiene la razón? Nadie tiene la razón. Es un tema de percepción, la forma como yo veo la realidad. Percibir es observar el mundo a través de los 5 sentidos y resulta que cuando yo capto esa información, entra por todo mi sistema nervioso, está atento, entra esa información porque el sistema nervioso es como una carretera de ida y de salida. Entonces, entra esa información, entra a mi cerebro en los centros, donde están los centros de recepción de toda esta información y dependiendo de lo que yo ya tenga previamente en mi cerebro, así mismo va a ser la realidad de mi vida. Es, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, piensen en un color verde, automáticamente a ustedes van a pensar, algunos dirán, si el color verde es naturaleza, el deportivo Cali. Piensen en el color rojo, si el color rojo la sangre, el América, ¿cierto? Cada uno vive su propia percepción, su propia realidad. Si cambio mi percepción, cambian las conductas y los hábitos, cambian los síntomas físicos y psicológicos y puedo evitarme una enfermedad. ¿Esto qué es? Si cambio la realidad, la manera como yo estoy viendo todo, pues cambia absolutamente todo. Si yo en este momento observo esta cuarentena, esta pandemia, si yo la observo como una crisis, imagínense qué va a pasar de aquí para acá. Si yo al contrario la estoy observando como un desafío, esto también cambia, porque el solo hecho de nombrarlo diferente me saca de allí donde estoy. Esto no es una crisis, esto es un desafío. Vive el desafío, vive el desafío. Cuando tú vives el desafío, encuentras maneras, encuentras cosas que hacer, te mueves, ¿cierto? No te quedas petrificado, ya sabemos que por este cerebro reptílico. Entonces,
cuando digamos que la gente empezó con la crisis, pues eso me va a generar ciertas conductas y hábitos, como fumar más, tomar más, comer más. Ojo, que este comer más no sea por ansiedad, el uso de drogas, el mal genio, más vino. Hay temas también físicos como dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en los músculos, en las coyunturas, alteraciones gástricas, palpitaciones, taquicardias. Cualquier cosa de esto es absolutamente un síntoma claro de que hay estrés. Aquí viene la enfermedad cuando lo que dije ahora, la carga es demasiado pesada, es decir, cuando ya no resiste el cuerpo, entonces aquí viene la enfermedad, ahí viene lo complejo. Entonces hablemos del tratamiento. 3 maneras de tratar: a través de un tratamiento médico, a través de un tratamiento psicológico con un psiquiatra, puede ser temas conductuales y cognitivos, inclusive temas de coaching también pueden servir. Yo me voy más con la psicología. O tratamiento psicológico, con lo cual abordas tu propia realidad. Esta conferencia la he organizado para que sea en un contexto filosófico. Es decir, ya mismo tú, allí en tu confinamiento con tu familia, o puedes ayudar o tú mismo aplicar a cambiar la manera como tú lo abordas. Y lo dije inicialmente, esta es una cuestión de tomar la decisión, más también de tener una disciplina, porque no basta la decisión por sí sola. ¿Por qué? Imagínense usted, yo tengo 49 años de edad y durante esos 49 años he creado creencias, paradigmas, cosas heredadas, aprendidas, todo lo que sea. Imagínense yo tratar en un solo día o con una sola decisión cambiar 49 años de aprendizaje cognitivo, ¿cierto? Donde ya creé unas redes neuronales a través de unos procesos sinápticos, que esos canales se han ensanchado año a año, día tras día. Es muy difícil, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debe haber una disciplina. ¿Cuál es la disciplina que yo les voy a enviar? Obviamente, esto sería pues otra conferencia para poder ahondar mucho más fuerte, pero sí les quiero decir, el tratamiento por excelencia es la meditación. Ahora, la meditación no necesariamente tiene que ser el estilo flor de loto y que estés haciendo no se trata de eso. Meditar es estar en un presente absoluto. En la meditación no buscas absolutamente nada. En la meditación solamente estar contigo en un presente absoluto. Puede ser respirando, no busques nada, no pienses en nada, no pienses, quédate únicamente con tu respiración, sintiendo cómo entra, cómo sale, piensa en tu cuerpo, cómo se relaja. Hay muchas maneras de meditar. Puedes prender un velón, una velita y observa la luz de la velita, 2 minutos, 5 minutos, eso es meditar. No busques absolutamente nada más. Sí, hay personas que se han desbordado mucho en la meditación y psicológicamente se afectan. ¿Por qué? Porque es mental, es concentrarse. Concentrarse no es meditar. Es decir, no es desde la mente, es al contrario, es salirse de la mente a través de buscar la atención desnuda en algo. Solamente quiero quedarnos allí. Entonces, meditar permite tratar el síndrome del miedo, que es un excelente medicamento y no se compra en farmacias. Yo he subido en mi canal, también ya tiene esta información, la tiene la fundación. Yo he subido, no soy muy amigo de esto, pero pues tenemos que reinventarlo y tenemos que encontrar las herramientas. En YouTube subí unas herramientas, unos instrumentos que puedan ayudar y que son complementos de esta charla. Ahí yo coloqué los links. Entonces allí van a encontrar meditaciones por relajación. Van a encontrar la meditación por imaginación. Van a encontrar 2 terapias, una al acostarse y otra al levantarse. Van a encontrar que son muy cortas y van a encontrar una terapia ocupacional que ustedes pueden hacer en cualquier momento del día y que les va a ayudar muchísimo para cuando tengan la ansiedad. Por ejemplo, tuvieron ansiedad y pudieron observarla, haga el ejercicio. Y todas tienen que ver con la respiración. Es solamente respirar. Es decir, aquí no hay nada medicado y esto ustedes tienen acceso totalmente gratuito. Ahora, quiero entregarles a ustedes unas recomendaciones para el manejo del miedo, ¿sí? Primero, apaguen los noticieros, vaya a las fuentes. ¿Por qué? Porque los noticieros a veces exageran, porque pues ese es un negocio. No estoy en contra de ellos, pero sí tener mucho cuidado con lo que podemos observar. O lo otro es desde dónde lo voy a observar, ¿cierto? Yo prefiero, si quiero saber las cifras, hace rato no sé cómo va ese negocio, vaya directamente
del Ministerio de Salud y que ellos sean los que te entreguen las cifras. Utilicen su libre albedrío, que ya lo dije ahora. Es decir, investiga tú mismo, busca las fuentes, busca tú mismo, es decir, hazte tu propio concepto de lo que estás viviendo, ¿sí? Hazte tu propio concepto, que no te lo diga otro. Y tener mucho cuidado también, porque yo no sé qué le pasa a la gente que en una situación que es bastante compleja y empiezan a circular noticias falsas. Es decir, no sé cuál es el concepto, pero existe. Entonces tenemos mucho cuidado con eso. Viva en el presente, ofrezca ayunos de pensamiento. ¿Qué es un ayuno de pensamiento? Un ayuno de pensamiento es, por favor, todos. Yo sé que el tema del teletrabajo se ha vuelto también complejo. Hay personas que inclusive están trabajando más que esto. Sin embargo, les ruego el favor, saquen 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos para hacer ayunos de pensamiento. Y mire, le va a beneficiar muchísimo esos minutos que sean solo para usted, que sean para usted, donde usted esté tranquilo, donde se dedique únicamente a usted, sentir su cuerpo a través de la respiración. Te cuento que eso se lo agradece tanto su cuerpo. Es una cosa maravillosa. Les voy a comentar. Yo llevo en este proceso ya cerca de 5 años y medio, estudiándolo y viviéndolo, experimentando muchas maneras y muchas formas desde el punto de vista, desde la programación neurolingüística, desde la neurociencia, desde el coaching, desde la psicología, ¿cierto? Para entender realmente cómo es que funciona esto y es real, es verdad, ¿sí? Las personas que lo practican saben de qué estoy hablando. Vea películas cómicas o positivas, por favor, no vea películas emocionales o de terror. Veía en Netflix estos días que las principales películas que estaban viendo los colombianos era el virus letal, la pandemia, yo no sé qué. No, porque eso, es decir, eso es como contribuir a ese, nosotros tenemos acá en el prefrontal unas neuronas que se llaman las neuronas espejos. Entonces, quieras o no quieras, ese sentimiento que estás viendo en la película, ya lo atrapaste. Y eso, recuerden que dije que es una energía, esa energía ya está en tu cuerpo. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor. Es como una energía que se pasa de un lado a otro, ¿sí? Eleve la vibración a través de la música. Los que son amigos míos me conocen, yo en mis redes sociales, yo ya llevo como 9 entregas musicales, yo soy el peor cantante del mundo, pero desempolvé mi guitarra y empecé a cantar. ¿Por qué? Porque esa es manera de subir mi nivel vibracional y el que quiera escucharme también le sube, aunque sea para criticar. Busque maneras de elevar su vibración. No es músico, bien, coloque música que le agrade, música chévere, hay música muy deliciosa. ¿Te gusta la salsita? Coloca salsita. Menos ojo, menos música, recuerden la energía, recuerden la vibración, no vayan a colocar Rata de Dos nada de esa música, sino música que se pueda escuchar, que te eleve la vibración, música chévere, hay jazz, hay blues, hay tanta música hermosa que se puede escuchar, o la salsa, ¿cierto? Nuestra salsa, que nos gusta tanto en Cali también. Practique un arte, dibujar, cantar, hacer deporte. Aquí no es necesario el deporte a muerte, puede ser deporte que entonces voy a hacer el cross. No. Practica estiramiento, hay personas que hacen yoga, hazlo a tu ritmo, que te sientas bien. Es decir, lo importante es que tú, y escucha mucho a tu cuerpo. En el deporte, escúchalo, mira a ver dónde están esos raditos que están como, que se estaban como estresando, que están como, sí, que son más duritos y eso te va a ayudar muchísimo y que el deporte siempre sea con la respiración. ¿Recuerdan ustedes el tema del diario de Ana Frank? Recomiendo muchísimo llevar un diario, un cuaderno, un diario donde ustedes puedan colocar allí cómo se siente, porque cuando ustedes escriben, descargan esa energía, se la liberan, la sueltan. No necesariamente hay que entregárselo a otra persona, decírselo, sino cuando tú se lo descargas en un cuaderno, es un proceso de liberación. Entonces lleva un diario y allí escribe lo que quieras, ¿sí? Cómo te sientes. Converse con amigos, recomiendo mucho, listo, el chatear está muy de moda en todo, más el chatear nunca va a ser reemplazado por una conversación. Es decir, no es lo mismo que a la abuela, que a la mamá, le haga una llamadita y conversar con la mamá que chatear, mandar un mensaje. Cuidarse mucho que en esa conversación cuidarse mucho que en la conversación vaya un tono de voz, un tono de voz agradable, un tono de voz, cuidarse mucho en eso, ¿cierto? Porque a veces la persona que nos va a escuchar está con su ansiedad y su estrés y nosotros le podemos ayudar mucho con el tono de voz si estamos atentos. Otra persona me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando es que yo recibo la llamada y el de allá es el que
está todo o no, o tenemos a la persona. Pues lo importante es que lo observes, que revises, que veas eso que estás recibiendo, cómo lo estás percibiendo y que te des cuenta que tú eres el dueño de tu energía, que nadie te la contamina. Hay unos ejercicios que yo hago a través de la respiración, es encerrarse como en una cápsula blanca para que no te afecte esa ansiedad de la otra persona y eso funciona. Funciona porque también es energía. Apóyese en expertos. Digamos que una otra manera de contribuir fuertemente a esto que estamos viviendo, todos buscamos esa manera, y es cómo poder ayudarle a personas. Y gracias a Dios me han llamado bastante personas, amigos, conocidos o recomendados, y hemos podido darle una manito en eso. Mira que el solo hecho de escuchar ayuda muchísimo, ¿no? Recuerde también, esto es para los que somos espirituales, los que sentimos realmente que hay una fuerza superior, que ninguna circunstancia está por encima de Dios, sin ninguna, y de esta salimos, eso sí lo tenemos absolutamente claro, y que no hay mejor remedio que practicar la bondad en todo. Mire que los cambios que yo decía ahora con respecto al planeta, a los nuevos sistemas, y esto me hizo mucho énfasis mi hija, me dijo, es importante que al interior de nuestras casas, en el sector que estemos, podamos aportar. Por ejemplo, aquí el tema de la clasificación de las basuras son supremamente importantes, la ayuda que podamos prestarle a individuos que de alguna manera están peor que nosotros, en la medida que podamos practicar la bondad y de qué manera podemos empezar a trabajar, digamos, en pos de esta cooperación, aunque usted es muy bacano porque esto es una entidad filial, de filiación, y saben de qué yo estoy hablando, entonces no hay mejor remedio que practicar la bondad. Entonces, ya con esto voy terminando. Me voy a de Teresa de Calcuta. Esto lo escuché de Facundo Cabral, que contaba una historia de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, ustedes saben que en Calcuta ella trabajó mucho por los pobres, luego se extendió a otras partes, por las mujeres, por las personas enfermas. Ellos tenían una comunidad de leprosos, y la anécdota es que una señora de mucho dinero le dijo a la Madre Teresa de Calcuta que ni por $1.000.000 bañaría a un leproso. Y la madre le respondió, tienes razón, yo ni por $1.000.000 ni por todo el oro del mundo lo haría, porque es que esto no se hace por dinero, esto se hace es por amor. Y estoy completamente convencido, como lo estaba Facundo Cabral, es que la falta de amor es la mayor pobreza del ser humano, ¿sí? Servir es amar. Y allí el día de ayer, yo estoy haciendo un curso de milagros, si algunos lo conocen. Es un libro que dura uno trabajándolo un poquito más de un año. Ya estoy terminando, estoy en las últimas lecciones y encontré una oración en la lección 284 que me pareció maravillosa para estos tiempos y me gustaría compartírselas, y con esto ya le daría paso para las preguntas, que dice: Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. Que me pareció una oración definitivamente hermosa para el tiempo que estamos viviendo. Esto era lo que les quería contar, lo que les quería comentar. Para mí fue muy agradable y le doy la palabra a ustedes por si tienen preguntas, ¿sí? A los moderadores. Bueno, profe, muchas gracias. Aquí tengo 3 preguntas. La primera pregunta es de la señora S. González. Dice ella, ¿el miedo es un monstruo paralizador o un mecanismo de defensa? Es como tú lo quieras ver. Si lo quieres ver como un monstruo, se va a convertir en un monstruo. Si lo quieres ver como algo que te paraliza también, yo prefiero verlo como un maestro. Prefiero verlo como un mensajero, como alguien que me está mostrando algo nada más, ¿sí? Prefiero verlo así, ni como un monstruo ni como nada, porque vas a ver que con el tiempo, lo que va a pasar con el tiempo es que el miedo se aleje definitivamente de tu vida. Ahora, él puede aparecer nuevamente, y recuerda que cuando aparezca es un mensaje únicamente, no es un monstruo, el miedo no es un monstruo. Dice un curso de milagros fuertemente en su inicio, dice que el ser humano tiene 2 vías en las cuales se puede mover, desde el miedo o desde el amor,
pero no veas el miedo como un monstruo, porque sencillamente él te está enseñando la ruta. Entonces yo prefiero observarlo desde allí. Todo es programación neurolingüística, como tú lo quieras ver. Bueno, profe, hay otra pregunta de la señora Clara. Dice, ¿qué hacer cuando el miedo paraliza y no deja reaccionar? Cuando el miedo paraliza y no deja reaccionar, yo subí allí en el link que les estoy enviando, envié una terapia para eso, cuando la ansiedad, es decir, cuando tú sientes la ansiedad, pero lo importante es que la observes. Si no la observas y ya te paralizaste totalmente, yo siento que allí sí debería esa persona buscar una ayuda de un experto que le ayude más. Sin embargo, le comentaba a usted que yo subí una terapia que a mí me ayuda muchísimo. Es una terapia muy corta que tiene que ver con la respiración, ¿sí? La puede buscar allí en mi YouTube. Está, y es la terapia sencilla para el miedo que dice, es como una especie de oración que se hace siempre respirando. Es desde la programación neurolingüística. Entonces tú coges las manitos, las colocas aquí, respiras y dices, siento elevar el Espíritu Santo al Padre con la intención de sentir que cierro el ciclo del miedo y que a partir de ahora me dedico a cada instante de mi ser y cada segundo de mi sentir, que todo sale infinitamente bien. Allí está ese es desde la programación neurolingüística que yo la construí. Entonces, cuando tú la haces, tú vas a sentir que algo ocurre y te saca de ese momento de la ansiedad. Recuerde que aquí no estoy hablando, de hecho yo no soy psiquiatra para recomendar medicamentos ni nada de eso. De hecho no tengo nada que ver con eso. Lo mío es desde la filosofía, de la manera como tú abordas la realidad, ¿vale? Bien. Listo, profe. Y la última está del señor Javier Riascos. Dice, ¿qué hacer cuando el miedo te limite de todo? Te limite de todo tu potencial y de todo lo que puedes llegar a ser o alcanzar. Sí, es muy similar a las otras preguntas. Primero tomar la decisión fuertemente, de buscar el cambio. Por allí yo leía, no recuerdo el autor, que habla de la noche oscura del alma. De hecho, sí recuerdo el autor, que es Ricardo Leverato, en un libro que se llama Los dominios de la conciencia. Él dice que todos pasamos por la noche oscura del alma. Una noche de oscura del alma son esos golpes fuertes cuando el miedo te paraliza. Lo importante, como dice también Deepak Chopra, es que cuando llegan esos eventos paralizantes, no te quedes abajo. Tú deberías rebotar, de salir hacia arriba. Lo importante es eso, y esa es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que yo tengo de salir adelante, de no quedarme abajo en el fango, sino de rebotar. Si tú tienes eso, te cuento que vas a salir adelante. La noche oscura del alma lo único que hace es ser un maestro, vuelvo e insisto, el miedo es un maestro que nos va a ayudar a salir adelante. Listo, entonces, Ya profe, para esas eran los las casos, preguntas, Mayori, pero vale. por aquí hay una persona que nos dice que la última frase que tú nos dijiste, que si por favor se las puedes escribir, porque no la alcanzaron a notar. Ya, se la dicto, sí. Dice, siento elevar el Espíritu Santo al Padre con la intención de sentir que cierro el ciclo del miedo. Y que a partir de ahora me dedico a cada instante de mi ser y cada segundo de mi sentir. Y envíale, no la propuesta, sino la presentación que le acabo de pasar aquí. Envíale todo. Que todo sale infinitamente. Eso lo deben hacer respirando, siempre respirando. Toman aire y hacen como una posición de reverencia y terminan soltando y sienten que sueltan allí el miedo y la ansiedad. Y eso funciona inmediata, esa terapia, o sea, es inmediato que te cambia, totalmente te cambia. Muchas personas la están haciendo y me dicen, José, ¿cómo funciona esto? Algunos me dicen que si es brujería, le digo, no, no es brujería, es neurociencias, ¿sí? Es muy, muy chévere. Y allí en mi canal de YouTube
pueden entrar y allí ahí van a encontrar diferentes herramientas, encuentran también esta donde la pueden hacerla. ¿Listo? Ahí está. Bueno, profesor, entonces muchísimas gracias, mil bendiciones a ti por habernos dado este espacio a la fundación y pues para que todas las personas que han A participado alcanzaron a ustedes. llegar más de 65 personas. Tenemos otra Sí. igual para la próxima semana porque hubieron muchas personas que participaron y pues no podíamos meterlos a todos en una misma sala. Si hay algunas otras conferencias, pues nosotros también les estaríamos enviando a ustedes al correo. Muchas gracias a todos. Les estaremos enviando aquí las memorias de la conferencia, los libros que dijo aquí el profe también se los estaremos enviando y pues las redes sociales para que lo puedan seguir a él también y poder ingresar a todas las cosas que él les dijo. También estaríamos aquí enviándoles toda la información a ustedes. Les vamos a enviar una evaluación también para que nos ayuden, pues obviamente ustedes saben que todo este tipo de conferencias nos sirven tanto al profe como a nosotros para enriquecernos por si alguna cosa pues nos falta por solucionar, digámoslo de esa manera. Muchas gracias a todos y gracias a ti, profe, por habernos dado este espacio. No es con el mayor de los gustos y aquí entonces estaremos la próxima semana, ¿cierto? Aquí estaremos la próxima semana para Bendiciones, las Mayuri. personas que tienen. Gracias a Bueno, ustedes. Bendiciones a todos. bueno, Muchas gracias. gracias a Bueno, todos. hasta luego. Entonces, que tengan todos una muy buena noche. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Feliz noche para todos. Ah, qué calor, hermano.